¿Qué es más importante, la familia como piedra basal de nuestra cultura o lo que pasa puertas adentro con las personas que integran ese grupo familiar? Para cierto sector del Poder Judicial, no hay lugar a dudas. Lo que el sistema debe preservar es la institución familiar, inclusive más allá de lo que pueda pasar en el interior de ese vínculo. Y es a partir de esta idea conservadora que muchas veces los niños, las niñas y los y las adolescentes que han sufrido algún tipo de abuso por parte de sus padres son revictimizados por el propio sistema judicial que debería protegerlos. ¿Por qué? Porque existen jueces que frente a un proceso de investigación para determinar si un padre denunciado de abuso resulta culpable o inocente, ordena la revinculación de los menores con su progenitor. El argumento es siempre el mismo: el llamado síndrome de alienación parental SAP, una teoría que supone que los niños son inducidos a declarar abusos o malos tratos por influencia de la madre. Pero el SAP no es reconocido por ninguna comunidad científica del mundo y sin embargo es utilizada por padres que reclaman ver a sus hijos y, lo que es peor, es tomado como argumento por algunos tribunales que ordenan revinculaciones. ¿Por qué la justicia elige preservar la familia en lugar de proteger a quienes forman parte de ella? Y estamos con dos mamás protectoras, así se les llama a las mamás que acompañan a sus hijas o a sus hijos en estos laberintos que muchas veces se transforman el pedido de justicia cuando hay casos de abuso sexual infantil. Una de ellas es Feliciana Vilat. Muchas gracias por venir. Feliciana, ella es mamá de una niña víctima de abuso sexual, denunció en la justicia y ahora nos va a contar lo que le pasó. Y también estamos con Mayra Jalil. Gracias por venir. Mayra se reinventó en Tita Prim y se convirtió en cantante de cumbia a partir de lo que le pasó también a su hija, que hoy tiene 6 años. Gracias por venir a las dos. Gracias a vos. Feliciana, contanos, resuminos cuál fue, el camino que tuviste que transitar en la justicia cuando descubriste que tu nena, que tenía 4 años en ese momento, había sufrido, vos tenías la sospecha que había sido víctima de abuso sexual infantil por parte de su papá. En realidad vino mi hija con 4 años con su gran valentía y me relató estos hechos hace 5 años ya. Y bueno, automáticamente hice la denuncia penal correspondiente, creyendo muy inocentemente de mi parte que si iban a hacer pericias se lo iba a culpar y se lo iba a encarcelar. Lejos de todo eso pasaron ya más de 5 años, llegamos a juicio oral a cargo del Tribunal 17 de Capital Federal, integrados por Vega, Giudice Bravo y Nocetia Chaval, y el fiscal es Juan José Girimoldi. El juicio comenzó en mayo de este año y finalizó en agosto. Un juicio bastante particular porque muy pocas veces se nombró a mi hija. El juicio estuvo dirigido hacia mi persona, hacia mi pasado, hacia mis conductas sexuales, incluso antes de conocer al progenitor de mis hijas. A ver, acá quiero hacer, yo leí la sentencia en la cual fue absuelto finalmente el acusado y realmente es increíble la sucesión de prejuicios que se resumen en ese fallo, donde efectivamente a Feliciana la ponen en el lugar, la revictimizan, se investiga su vida privada anterior al hecho, con lo cual no tenía nada que ver con el hecho que se estaba juzgando. Se citó a declarar a un ex novio tuyo de tu adolescencia y a una ex amiga tuya preguntándole sobre tus conductas sexuales que nada tenían que ver con el objeto de que se estaba juzgando, ¿no? El hecho en sí mismo, que era justamente el posible abuso sexual que había vivido tu hija, ¿no? Exacto, sí, se enfocaron en eso y no en las pruebas periciales que habían tomado desde el cuerpo médico forense. Hay pruebas que confirmaron que el abuso sexual fue cometido por esta persona hacia mi hija. Pero bueno, para el tribunal, para estos 3 jueces, fue más importante mis conductas sexuales, mis conductas... Incluso de la abuela, ¿no? De tu mamá. De mi mamá se investigó. también. Sí, sí, sí. En realidad declararon los testigos que llevó la defensa, cómo era su intimidad, cómo era mi mamá, si yo era limpia o no en mi casa, hechos que nada tenían que ver con lo denunciado. Y para estos 3 jueces fue más importante eso que
los peritos que decían sí hubo abuso por parte de esta persona hacia la menor. Un dato que me llamó mucho la atención del fallo es que descreen de tu testimonio, le restan credibilidad porque no habías llorado cuando lo habías contado, ¿no? Una mamá que no llora no es creíble. Y realmente quien sabe y ha atravesado situaciones de tanto dolor como es el abuso sexual infantil, sabe que llega un momento en que no se llora más, ¿no? Y que uno puede relatar sin llorar a pesar del dolor y las heridas internas que tiene. Y esto está escrito en el fallo con un prejuicio hacia lo que es cualquier madre y una situación de este tipo increíble de parte de operadores de la justicia. Y peor aún siendo mujer. Si sos mujer tenés que llorar, como si el dolor se expresara a través de lágrimas. Yo no sé por qué no lloré ese día, por qué no lloro habitualmente, no lo sé. No me sale llorar y punto. Sin embargo, hace poco tuve una audiencia con el juez en lo civil y, bueno, él habló de revinculación y fue hace una semana y ese día sí lloré. Y este juez me dijo, no toda madre que se me siente acá y llore, yo le tengo que creer. Al revés. O sea, lloré donde no debía llorar y a la inversa, claro, aparentemente. Pero la voz de mi hija no fue escuchada. ¿Qué es esto lo que realmente pesa? Las pruebas están. Ahora hay una apelación, te está defendiendo a partir de este momento la Defensoría la Defensoría General de la Nación. La Comisión de Género ha tomado el caso justamente por esta sucesión de prejuicios que están consolidados en ese fallo, ¿no? Sí. Antes de hablar con vos, Mayre, que nos cuentes tu historia, lo que te ha pasado con tu hija y los tribunales, vamos a conversar con María Elena Nadeo. Ella está a cargo de la Dirección General de Niñez, Adolescencia, Diversidad y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, si no dije mal. Hola, María Elena, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes, Mariana. Dijiste muy bien el lugar de la Defensoría del Pueblo, donde me desempeño desde el año pasado. Sabemos que hace muchos años venís justamente trabajando en la defensa de los derechos de la niñez y para hoy está prevista un abrazo a tribunales a las 17 horas, a los tribunales de Capital, al edificio de tribunales, ahí frente a Plaza Lavalle. Contanos cuál es el objetivo de esta convocatoria. Bueno, justamente es un abrazo al Palacio de Justicia, un abrazo que simboliza una cantidad de reclamos que vienen recibiéndose en los organismos de protección de los derechos de la infancia, el Comité de los Derechos del Niño, nuestra propia Defensoría del Pueblo. Básicamente tiene que ver con una mala aplicación o una no aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Ley Nacional, que cumplió 10 años en esta década ganada. Justamente en derechos de la infancia y la adolescencia hemos avanzado muchísimo porque la Ley Nacional 26061 derogó el viejo patronato de menores y generó una serie de dispositivos de protección integral y excepcional en cada uno de nuestros municipios y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ya veníamos recorriendo un trecho importante con la Ley 114 desde el año... María Elena, sí. ¿Qué pasa entre los tribunales cuando escuchan los casos de abuso sexual infantil? Acá estamos con Mayra Jalil, con Feliciana Vilat, que seguramente conocerá sus casos, sus historias, y cuál es la mirada que suele tener el sistema judicial frente a las niñas, a los niños que denuncian incesto. Bueno, hay una mirada que no escucha ni presta atención a la gravedad del tema, en primer lugar, una mirada conservadora, una mirada que piensa que en las familias no se pueden dar estas situaciones tan graves, estos delitos que son horrendos. Y por otro lado, hay una tendencia, no en toda la justicia, pero sí en algunos nichos judiciales civiles, de no reconocer y no prestar atención a la voz de los propios niños. Descalifican pericias, descalifican diagnósticos, pensando que sus mamás han manipulado o han inculcado estos contenidos en los chicos y en las chicas. Entonces, en realidad lo que están haciendo es no escuchar la voz de los niños. Este es uno de los reclamos que hacemos hoy en tribunales. Tal como ustedes decían, este supuesto síndrome de alienación parental no es científico, no es ajustado a ningún tipo de marco teórico académico y sin embargo es utilizado en algunos juzgados de familia y esto lleva
a una incomprensión y a que se den revinculaciones forzadas, gravísimas, bueno, que no son consentidas por los propios chicos ni por sus mamás. Entonces, acá hay una nueva violación de derechos de la infancia y también una incomprensión de la gravedad que tiene el abuso sexual infantil en la vida de los chicos. María Elena, es entonces hoy a las 17 la convocatoria la hace el área que vos encabezás en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y también el Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño, entre otras organizaciones, así que la cita está, quienes quieran acompañarlas y acompañarlos, por supuesto, serán bienvenidos, ¿no? Así es, entre muchas organizaciones de infancia, también víctimas de estas situaciones de abuso en el Poder Judicial y bueno, también en Provincia de Buenos Aires estamos atrás, aprovecho este espacio. Cortito porque tenemos... Sí. Cortito. Sí, porque en el Juzgado 5 Civil de San Isidro tenemos el horrible expediente judicial que le otorga la tenencia de los niños al femicida de su mamá. Sí. Bueno, y esto hemos presentado amicus, hemos presentado una cantidad. Este es otro tema gravísimo del Poder Judicial. No hace falta una nueva ley, igualmente estamos apoyando una reforma legal nacional, pero simplemente con una medida. Recordame el caso del femicidio, es el de Rosana Galeano. Son los niños de Rosana Galeano que están conviviendo por una decisión judicial con el autor condenado que está por un problema de salud, está haciendo arresto domiciliario. Sí, una barbaridad. Una barbaridad más dentro. También esto estamos reclamando. Bueno, Mariana. Muchísimas gracias, María Elena, por este contacto y esta información. Hasta pronto. pronto. Bueno, hoy estaba, María Elena Nadeo nos recordaba el caso de Rosana Galeano, donde sus dos niños están viviendo con el papá que está condenado por el femicidio de la mamá, ¿no? Y con su abuela que también está condenada por el femicidio de su mamá. Estas barbaridades ocurren también en los tribunales. Mayra, contanos tu historia. Bueno, cuando mi hija no había cumplido 3 años, me contó que estaba siendo abusada por el papá con su lenguaje de niña de esa edad. Yo fui a consultar a una especialista en diagnosticar abusos. Cuando le conté lo que mi hija estaba diciendo, me dijo que estaba frente a una situación de abuso, que fuera a hacer la denuncia. Bueno, cuando hago la denuncia nos dan un mes digamos, para que no estuviera en contacto con el padre. Después de ese mes nos obliga el juzgado número 7, el juez Iparraguirre, nos obliga a la revinculación. La revinculación, vamos a contar de qué se trata, ¿no? Porque uno cuando está metido en estas historias lo repite como revinculación, pero mucha gente del otro lado no sabe, ¿no? Y es que la justicia ordena que esa niña o ese niño tienen que volver a ver al padre, ¿no? En visitas que han sido suspendidas justamente por las situaciones de riesgo o los delitos que han sido denunciados. Y así fue. Claro, frente a mi preocupación porque mi hija fuera revictimizada, el juez me contestó, ¿qué quiere, señora? ¿Que le digamos que el padre murió? Bueno, así fue mi hija de carne de cañón nuevamente a la revinculación. Empezó en un proceso que fue fulminante para ella psicológicamente, emocionalmente, volvía muy mal. Fui a pedir ayuda al hospital Lizalde, en el que no la podían atender porque me decían que seguía en contacto con su agresor. Bueno, en el medio, además de mandar un montón de escritos al juez con lo que mi hija estaba padeciendo en su sintomatología y que mi palabra fuera ignorada, claro, o sea, desvalorizada por completo, llega los resultados de la cámara Gesell, que es la manera que tienen los niños de declarar, claro, que dice que mi hija cuenta cómo el padre la abusaba y que es verosímil, claro, el relato, que es compatible con abuso sexual, y así todo es el día de hoy en el que está él, digamos, sobreseído en primera instancia y en cámara,
y yo estoy procesada por haber impedido que mi hija siga siendo revictimizada en esos encuentros. Entonces, yo sí estoy procesada, claro. Voy a ir a juicio oral en el juzgado correccional número 13. No, es increíble. Por haber protegido a mi hija, digo, con este informe de cámara Gesell, claro, que da cuenta de que ella relata haber sido abusada. Y ahí te reconvertiste en Tita Print, ¿no? De alguna forma utilizaste o expresaste este dolor y esto que te estaba pasando a través de la música. Sí, yo soy música de toda la vida, o sea, no es que a partir de esto empecé a dedicarme a la música, pero sí esto que me pasa a mí, que nos pasa a tantas mamás, que hoy estamos con Feliciana representando a un montón de mamás de todo el país, es algo que te deja muy sola, que te deja viviendo con un miedo constante, que no es solo la revinculación, sino que es la reversión de tenencia que hacen, que es que de golpe deciden que como supuestamente es mentira ese abuso, te sacan a tus hijos y se los dan para que vivan con el abusador. Entonces, las mamás vivimos mal, vivimos tristes, vivimos en el miedo, y muchas mamás están enfermas, mamás que tienen mi edad y que tienen cáncer, por ejemplo. Entonces, bueno, yo empecé a ir a... Digamos, me transformé, pude guardar todo lo mejor que tenía para protegerlo en Tita Print y empezar este camino de luchar con felicidad y decir, bueno, yo no quiero mirar hacia atrás, y si bien tal vez pudimos lograr que no fueran revinculados nuestros hijos, no fuimos felices. Claro. Es interesante que en el caso de ambas, en el caso de Feliciana, la justicia lo que ordena en el fallo de absolución además es que se le investigue a ella por falso testimonio, por presunto falso testimonio. Es decir, mamás que han ido a la justicia denunciando el abuso sexual, que sospechan que hay evidencias, que hay pericias que confirman que los relatos no son inventados. Y hay que decir, las denuncias falsas son ínfimas. Hay estudios realizados donde dicen que las denuncias falsas realmente son ínfimas. Y a veces ni siquiera son denuncias falsas, sino que no hay pruebas para probar el hecho. Y ambas están siendo ahora juzgadas por haber acompañado a sus hijas, en este caso, en este camino en el cual pretendían un castigo para sus victimarios, ¿no? Muchas gracias a las dos por dar su testimonio. Hoy a las 17 horas es la invitación para abrazar el Palacio de Tribunales, justamente para denunciar estas situaciones donde la justicia no escucha a las víctimas, las desoye, las menosprecia, las discrimina. Estas cosas suceden hoy también en los tribunales en la Argentina. Seguimos ahora con Mavi con Goico.